los siguientes países miembros de la OEA: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Expresamos nuestra profunda preocupación por la grave alteración del orden democrático en Venezuela, la agudización de la crisis y el aumento de la violencia. Hacemos un llamado urgente al respeto absoluto de los derechos humanos y del orden constitucional, incluyendo la separación de los poderes. Instamos al gobierno de Venezuela a suspender el proceso hacia una Asamblea Nacional Constituyente que implicaría el desmantelamiento definitivo de la institucionalidad democrática y sería contrario a la voluntad popular expresada en la consulta del 16 de julio. En Venezuela se ha producido una alteración del orden constitucional en detrimento del Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos y la división de poderes, entre otros. E insistimos en que el principio de no intervención no puede ni debe ser invocado para justificar alteraciones al orden democrático o para eludir responsabilidades en materia de derechos humanos. Instamos, iniciando con la reconsideración por parte del gobierno de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, México reitera su llamado al gobierno del presidente Nicolás Maduro para que tome en cuenta los resultados de esa consulta y suspenda la convocatoria a la Asamblea Constituyente. En los últimos 19 meses hemos presenciado la erosión constante de la Constitución de Venezuela, desde las controversias con respecto a las facultades de la composición del Parlamento hasta el referendo del año pasado. El supuesto de la Corte Suprema con respecto a las funciones legislativas, el encarcelamiento de líderes y la represión violenta de protestas pacíficas son signos inequívocos de la caída de Venezuela en el autoritarismo. Los Estados Unidos también deplora la convocatoria y la realización de una Asamblea Nacional Constituyente cuya finalidad clara es socavar y no fortalecer las instituciones democráticas venezolanas. No debe caber duda entre nosotros que esta Asamblea Constituyente no goza del apoyo de la mayoría de los ciudadanos venezolanos. El voto reciente del 16 de julio representó un repudio masivo de este esfuerzo. Más de 7 millones de venezolanos votaron en contra de este proceso que en ningún momento implica una consulta popular apropiada, sino que se propone convertir al país en una dictadura monopartidaria. Seguimos preocupados por la situación en la hermana República de Venezuela. Es crucial evitar más derramamiento de sangre, apoyar humanitariamente al pueblo venezolano y restaurar la institucionalidad democrática. Solamente quisiera reiterar nuestro llamado a suspender el proceso hacia una Asamblea Nacional Constituyente. Asimismo, agregar que la promoción y defensa de los derechos humanos no reconoce fronteras. El derecho internacional establece que la preocupación de la comunidad internacional por tales valores no se opone al principio de no intervención. Señor presidente, Colombia ha apoyado la realización de este Consejo Permanente para tratar la actual situación en la hermana República de Venezuela. Porque el silencio no es una opción. Porque la crisis que se presenta en la hermana nación compromete a todo el continente. Mirar al costado no es una opción. No entenderíamos la Organización de Estados Americanos si no se ocupara de este tema. Perdería parte esencial de su razón de existencia. No entenderíamos incluso nuestra presencia aquí como representantes permanentes si no entendemos que una de las funciones básicas es deliberar, aproximarnos y tratar los distintos asuntos cruciales de nuestra América y de nuestro continente. Por ello, y en razón de ello,
nuestro gobierno y nuestro pueblo no son indolentes, menos aún indiferentes. Colombia, su jefe de Estado y nuestra canciller han expresado, y lo reiteramos en este foro, no es el momento de la constituyente, de la Asamblea Constituyente. A nuestro juicio, el proceso hacia la elección y conformación de una Asamblea Constituyente, tal y como hoy está planteada, no conduce a un acercamiento de los sectores enfrentados. Por el contrario, ahonda y agudiza el antagonismo. Un proceso constituyente es para acordar las reglas de convivencia de una sociedad. Luego, debe ser fruto de un gran acuerdo y no de una gran confrontación. Además, como ocurre en la mayoría de los estados de derecho del mundo actual, es el pueblo quien abre la puerta de las asambleas constituyentes a través de los procedimientos establecidos en su Constitución. También es principio universal de las democracias que las reglas electorales solo pueden ser establecidas por los organismos legislativos o depositarios de la voluntad popular. Permítame expresar que Colombia rechaza las declaraciones que aquí se han mencionado por la delegación de Venezuela respecto de presuntas actuaciones de Colombia con otros países. Las actuaciones de Colombia han sido claras, presentadas públicamente, transparentes, ante todos los países del continente y ante todos los países que aquí se encuentran en esta sala. Claro que hemos hablado del tema de Venezuela en toda la región. ¿Cómo no hacerlo cuando es un asunto que nos preocupa a todos? Y por ello, señor presidente, no aceptamos imputaciones infundadas que bien parecieran pretender distraer la atención de la verdadera crisis que se vive en Venezuela. Teniendo la Argentina la presidencia pro tempore del Mercosur, me voy a permitir leer la declaración de los jefes de Estado de dicho acuerdo regional adoptada el 21 de julio del 2017. Y dice: los estados partes del Mercosur y los estados asociados de Chile, Colombia y Guyana, así como México, reiteran su profunda preocupación por el agravamiento de la crisis política, social y humanitaria en la República Bolivariana de Venezuela. Hacen un urgente llamado al cese de toda violencia y a la liberación de todos los detenidos por razones políticas, instando al restablecimiento del orden institucional, la vigencia del Estado de Derecho, la separación de poderes, todo ello en el marco del pleno respeto de las garantías constitucionales y los derechos humanos. Exhortan al gobierno y a la oposición a no llevar a cabo ninguna iniciativa que pueda dividir aún más a la sociedad venezolana o agravar conflictos institucionales. Como usted verá, señor presidente, como todos observamos, hay una gran proliferación de llamados firmes, multilaterales, bilaterales, para que en Venezuela prevalezca finalmente la sensatez. Lamentablemente, como bien decía nuestro colega de Estados Unidos, en los últimos 19 meses lo único que hemos observado es un deterioro cada vez más agudo de la situación. Como se ha dicho acá, y como es necesario subrayar a cada ocasión, esta organización funciona a partir de una carta constitutiva redactada en favor de la defensa de la democracia, entendiendo esta como el ejercicio representativo que prevé la separación de los poderes, que fundamentalmente prevé que tenga que respetarse los derechos humanos, las libertades civiles, que cada uno de los poderes debe funcionar independientemente y que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, la Asamblea Nacional, también democráticamente elegida, pueda ser reconocida como tal. Por ejemplo, la decisión de mantener la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que pretende socavar casualmente todos esos principios constituidos, hace bastante poco
en favor de la consolidación de la democracia y se presta más a una manipulación antojadiza de las voluntades en una sociedad dividida, artificialmente dividida. Nosotros hemos seguido de manera alarmada el empeoramiento de la situación en la que vive el pueblo de Venezuela, en ese país hermano. Hemos visto la escalada del autoritarismo y la represión frente al repudio de su propia población, así como de la comunidad internacional. No podemos nosotros permitir que los venezolanos se queden sin tener que hacer ante el empeoramiento de las tensiones en Venezuela y la amenaza de que esto descarrile en mayor confrontamiento a una escala aún mayor. Tenemos el deber de reaccionar, no podemos permanecer inmutables. La OEA habrá de ser juzgada, como ha sucedido en el pasado en distintas ocasiones en que fue puesta a prueba, no solamente por lo que hizo, sino también por lo que dejó de hacer. Debemos apoyar a los venezolanos en esa búsqueda de soluciones dentro del marco de su constitución que puedan volver a guiarlos al camino de la plena vigencia de la democracia y los derechos humanos. Señor presidente, el día de hoy apelamos con vehemencia por la suspensión inmediata del proceso dedicado a establecer una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Se trata de algo que amenaza destruir la democracia y los poderes de constituyentes, principalmente la Asamblea Nacional electa por sufragio libre y derecho nacional. Esa Asamblea Constituyente simplemente habrá de alargar la brecha que ya separa al gobierno y a los gobernados. Ya quedó evidente después de la consulta popular del 16 de julio y dará como resultado intenciones aún mayores y peligros mucho más serios de los que confrontamos en la actualidad. El gobierno de Venezuela tiene la responsabilidad de dar marcha atrás y revertir este proceso. Independientemente de cómo turne la situación, seguiremos defendiendo en todos los foros la soberanía del pueblo venezolano y su derecho a vivir en la democracia. Compete a los venezolanos encontrar una solución para los problemas de su país. Pero la soberanía popular pasa por la realización de elecciones libres con un calendario establecido y se convierte en una expresión vacía cuando no hay una separación de poderes, cuando no se observan los preceptos constitucionales, cuando no se respetan los derechos individuales y la libertad de expresión, de asociación y de manifestación del pueblo venezolano. Señor presidente, en nuestro continente, donde la democracia triunfó, es hoy el más pacífico del mundo. Se trata de un patrimonio conquistado duramente por de manera tal que tenemos que velar por él, incluso por medio de la OEA y su compromiso democrático. Pero esta preocupación se ha expresado también en otros foros del continente. El 21 de julio en Mendoza, el Mercosur adoptó una importante declaración sobre la situación en Venezuela, cuya lectura acaba de hacer el representante permanente de Argentina, que presidió esta cumbre. En la misma ocasión, los cancilleres de Mercosur enviaron una carta a su homólogo venezolano, invitando al gobierno de Venezuela a una reunión de consulta bajo la presidencia pro tempore de Brasil, en Brasilia, a fin de apoyar el restablecimiento del orden democrático en Venezuela. Esa iniciativa, así como tantos otros esfuerzos, constituyen un ejemplo más del compromiso común de los países de nuestro hemisferio, que renovamos aquí hoy, el compromiso de que la democracia debe ser vivida en un ambiente de paz y de libertad. Muchas gracias, señor presidente. Costa Rica es uno de los estados que solicitó incluir la situación política en Venezuela como un punto en agenda de este Consejo Permanente, así como también uno de los 3 estados que se adhirió a la intervención recientemente pronunciada por Panamá sobre este mismo tema. Aun cuando Costa Rica se encontraba en posición de apoyar una declaración mucho más categórica, consideramos fundamental unir nuestra voz a la vehemente y rotunda solicitud que ha hecho la comunidad internacional de revocar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, pues además de ser contraria a la voluntad popular expresada por más de 7 millones de venezolanos en la consulta popular del 16 de julio, es ilegítima
se encuentra viciada y llevará a Venezuela a un punto de no retorno, sepultando los últimos vestigios de democracia. Como está actualmente concebido, tal proceso terminará por minar lo poco, lo muy poco que queda de su institucionalidad. En Venezuela no existe el debido proceso, la independencia y separación de los poderes del Estado, ni la democracia de partidos. En Venezuela se suspenden elecciones, desaparece el voto universal y la alternancia del poder. Desde el Estado se promueve la ilegalidad, la represión y la violencia, vulnerándose así los derechos y libertades más fundamentales de sus ciudadanos. Ante esta gravísima situación, lamentamos profundamente que los Estados miembros continuemos divididos en cuanto a la mejor manera de enfrentar el rompimiento del orden constitucional y democrático en Venezuela. Lamentamos la persistente falta de convicción de varios gobiernos de la región que impide contar con las mayorías necesarias para responder a una situación en la que coexisten varias crisis: la política, la económica, la monetaria, la de los derechos y libertades, y que ya empieza a perfilarse también en una crisis migratoria. Costa Rica lamenta también que a pesar de su expresa solicitud no hayamos podido convocar un Consejo Permanente Ordinario o Extraordinario para escuchar el tercer informe del secretario general Luis Almagro sobre la situación en Venezuela, en el que se documenta la gravedad de las violaciones a los derechos humanos. Todo esto sucede paradójicamente mientras Venezuela ocupa un asiento en el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de Ginebra, y mientras utiliza el escudo de la soberanía para actuar con impunidad y atacar el escrutinio externo. La indiferencia y el desinterés de muchos estados se mide en vidas. Suman ya 117 días de protesta con un promedio de una persona fallecida por día. La mayoría de ellas son jóvenes que crecieron bajo el régimen que en lugar de protegerlos los reprime y ataca de manera metódica y sistemática. Se trata de jóvenes desarmados, muchos de ellos menores de edad, que se rebelan contra un gobierno autoritario que los vio crecer, pero que mina su propia institucionalidad y utiliza todas las herramientas a su alcance para perpetrarse en el poder. Son más de 450 los presos políticos, son 4.500 las personas detenidas, 15.000 los heridos y muchas las personas torturadas, juzgadas en tribunales militares o inhabilitadas para ejercer cargos políticos. Venezuela se adentra en las aguas de la dictadura ante nuestra vista y paciencia. Señor presidente, el silencio cómplice y la falta de voluntad política de algunos estados amarra por momentos las manos a quienes deseamos encontrar una solución política, negociada y pacífica en Venezuela. Pero Costa Rica no descansará en encontrar los caminos legítimos y amparados bajo el derecho internacional para no dejar desamparado a un pueblo que reclama en las calles, con una tenacidad admirable, la transición democrática. Lo que piden los venezolanos es muy sencillo: elecciones libres, secretas y universales. La única salida es la electoral, y esa, y no otra, es la forma de devolverle a ese pueblo su dignidad y la oportunidad de reconstruir las instituciones democráticas de la que fuera hace muchos años una sólida democracia en la región. Muchas gracias, señor presidente. Pero en atención al principio de la primacía de los derechos humanos, mi país se permite hacer uso de la palabra sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela. Guatemala ve con profunda preocupación la agudización de la crisis política, social y humanitaria en ese hermano país. En particular, lamentamos profundamente el número de personas que han perdido la vida en el curso de las confrontaciones en las calles y la tendencia al escalamiento de la violencia. Para hacer posible una solución política negociada, apelamos al gobierno y a la oposición a no llevar a cabo ninguna iniciativa que pueda dividir aún más a la sociedad venezolana o agravar conflictos institucionales. Por ello, exhortamos a que se reconsidere la realización de la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, acción que podría llevar a una polarización aún mayor
y hacer más difícil una gestión negociatoria. Es claro que la solución a la crisis no será obra de actores externos, sino de los propios venezolanos. Guatemala anima al gobierno y observe las garantías constitucionales, el respeto al Estado de Derecho, los derechos humanos, la gobernabilidad y la seguridad ciudadana. En la OEA, el Perú ha unido su voz a la de otros países que han hecho llamados a un entendimiento, que sobre la base del compromiso con los elementos esenciales de la democracia que nuestros propios estados han identificado como tales en esta misma organización, y con el pleno respeto del orden constitucional, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, genere la estabilidad democrática que permita la atención de las urgentes necesidades del pueblo venezolano y el fin de la violencia que todos hemos observado con alarma y consternación. Y lo ha hecho así porque en el marco del principio de solidaridad y de los compromisos con la defensa de la democracia que sustentan a la OEA, el Perú considera que los Estados miembros no podemos asistir al desmantelamiento sistemático de la institucionalidad democrática que se viene produciendo en Venezuela sin pronunciarnos, con respeto pero con firmeza, sobre la imperiosa necesidad de detener este proceso para dar lugar a un mecanismo de diálogo efectivo y de buena fe que permita una salida concertada a la crisis que atraviesa ese país y haga posible el camino de la redemocratización que conduzca a su bienestar. Ninguna ideología debe prevalecer sobre los principios democráticos y sobre los datos de la realidad. En pocos días se realizará un acto que, lejos de contribuir a la armonía, aumentará la grave polarización existente. El proceso hacia una Asamblea Nacional Constituyente, en los términos en los que está concebida, refleja el deterioro de la institucionalidad democrática en Venezuela al crear una instancia paralela al orden constitucional vigente. Reiteramos, en este contexto, el llamado al gobierno de Venezuela a tomar en cuenta la amplia participación ciudadana en la consulta del domingo 16 de julio y los llamados de la comunidad internacional para suspender la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente e iniciar un proceso de concertación que comprenda la apertura de un canal humanitario, la liberación de los presos políticos, el respeto irrestricto de los derechos humanos, el cese del sometimiento de civiles a tribunales militares y el establecimiento de un calendario electoral. Renovamos la exhortación al cese de toda violencia y la disposición para contribuir desde el apoyo y la facilitación a la identificación de vías de solución urgentes y efectivas a la crisis que atraviesa Venezuela. Gracias. Canadá desea agradecer al secretario general su último informe, que presenta una descripción muy franca de los eventos preocupantes que siguen teniendo lugar en Venezuela. En el informe del señor secretario general se destaca que la situación se ha vuelto cada vez más alarmante. La escalada de violencia, la muerte de civiles, la represión arbitraria y detención, para nombrar solo algunos problemas. Todo esto podría evitarse si se llegara a un acuerdo sobre un camino por delante. Canadá está de acuerdo con el secretario general y su conclusión de que el curso de acción debe inspirarse en los principios y los valores de la Carta Democrática Interamericana, que deben guiar cada paso a lo largo de ese camino. Señor presidente, todos tenemos el deber de asegurarnos de que los principios de la democracia consagrados en la Carta se respeten y se apliquen, y hacemos un llamamiento a todos los Estados miembros a que adopten una visión muy objetiva y concreta de la situación. Tenemos que concentrarnos en la búsqueda de una solución democrática a la situación en Venezuela. Es un compromiso que asumimos como miembros de la OEA y es un compromiso que debemos asumir con el pueblo venezolano. Canadá se complace en sumarse a la declaración leída por Panamá en nombre del grupo de Estados miembros. También recibimos con el plácito la declaración leída por Grenada hoy en nombre de CARICOM y alentamos todos los esfuerzos para buscar soluciones duraderas a la crisis cada vez más profunda en Venezuela. Y también hacemos un llamamiento al gobierno de Venezuela a que restablezca el orden constitucional y los derechos democráticos consagrados en la Carta Interamericana y en la Carta de la OEA. Canadá insta al gobierno venezolano a que cancele la Asamblea Constituyente y celebre negociaciones con la oposición para restablecer el orden constitucional de una manera que se concentre en las preocupaciones legítimas del pueblo venezolano.
calendario para elecciones imparciales y libres debe establecerse sin demoras y la selección de los miembros del Consejo Electoral y la Corte Suprema debe realizarse de conformidad con los procedimientos constitucionales. Además, Canadá reitera su llamamiento al gobierno de Venezuela para respetar la independencia del cargo del Procurador General de la Asamblea General. Canadá reafirma que el diálogo válido es la forma de resolver los retos sociales y económicos de Venezuela. La liberación de todos los presos políticos es un primer paso importante para este diálogo, junto con el cese inmediato de los arrestos arbitrarios y el fin de los juicios de civiles en tribunales militares. Canadá seguirá expresando solidaridad al pueblo venezolano y concentrado en la búsqueda de soluciones urgentes a la crisis que enfrenta. Los colaboradores de la región y la comunidad internacional no pueden darse el lujo de guardar silencio ante la falta de un verdadero progreso para abordar la crisis política y económica que enfrenta Venezuela. En consecuencia, Canadá felicita la decisión de Estados Unidos de hoy de tomar medidas adicionales contra ciertas personas en Venezuela. Seguiremos trabajando con Estados Unidos y con los colaboradores de la región para buscar el retorno al orden democrático. De esta forma, Canadá se mantiene solidario con el pueblo venezolano y seguiremos buscando una solución para la crisis que sigue enfrentando el país. Muchas gracias. Paraguay se ha sumado a varias delegaciones para solicitar este punto en la sesión de la fecha, con el convencimiento de que cada día es más imperiosa la necesidad de seguir ocupándonos de la situación en Venezuela. En dicho sentido, como lo manifestara el ministro de Relaciones Exteriores de mi país en la pasada reunión de consulta de ministros celebrada en junio pasado, dijo, abro comillas, la responsabilidad de la comunidad internacional deviene de los principios y valores democráticos consignados en instrumentos internacionales que todos los estados suscribimos en pleno derecho, en pleno ejercicio, de nuestras respectivas voluntades soberanas. Los preceptos de la Carta Democrática Interamericana fueron aceptadas por todos y sus presupuestos deben ser cumplidos por todos los estados. Venezuela no es la excepción. Es por ello que la represión desatada en las calles de Venezuela, que a la fecha ha cobrado más de 100 vidas, en su mayoría jóvenes que luchan por un ideal, así como de centenares de heridos, no puede pasar desapercibida para esta organización. Como tampoco pueden pasar desapercibidos la violación a la independencia de los poderes, los centenares de presos políticos, la conformación y aplicación de tribunales militares ad hoc para enjuiciar a civiles, las restricciones a la libertad de prensa y de expresión, la terrible crisis económica y humanitaria que viven los venezolanos. Y en medio de este escenario tenemos dos nuevos hechos, uno de ellos más grave y el otro importante. El primero grave, la voluntad del gobierno de llevar adelante una Asamblea Nacional Constituyente que no ha respetado las prescripciones legales y constitucionales para su convocatoria y ejecución, así como tampoco respetó el sufragio universal, pretendiendo modificar el marco constitucional que hoy rige legítima y válidamente a los venezolanos. Al respecto, no olvidemos que la Constitución que el gobierno venezolano hoy pretende modificar en algún momento fue definida por el expresidente Hugo Chávez Fría como, abro comillas, una de las mejores del mundo, y al respecto de la cual igualmente manifestó, está blindada de cualquier capricho personal de un grupo, de una secta o de un grupo político. Sin embargo, señor presidente, al parecer, hoy, julio del 2017, esto no es así. Y por otro lado, el hecho importante, la voluntad expresada en la consulta del pasado 16 de julio, cuando más de 7 millones de venezolanos rechazaron y desconocieron la realización de la constituyente propuesta por el gobierno. Para Paraguay, estos hechos graves no hacen más que evidenciar el progreso de una ruptura del orden democrático, y por ende es imperiosa la necesidad que el gobierno escuche el clamor
de la comunidad internacional, pero más importante aún es que escuche el clamor de su pueblo y en aras del restablecimiento del orden democrático suspenda el proceso hacia la Asamblea Nacional Constituyente propuesta. Asimismo, reiteramos el cese inmediato a la violencia, al respeto al derecho de manifestación pacífica y la libertad de expresión, al cese de las detenciones arbitrarias y la represión desproporcional, así como la utilización de procesos militares contra civiles y la liberación de los presos políticos. En cuanto al tema que nos ocupa, salvo en aspectos que hacen a los matices particulares de la posición del país ante este urgente asunto, Uruguay desea sumarse a las expresiones aquí vertidas y especialmente respecto a diversos puntos expresados por las delegaciones de México, Chile, Guatemala, Panamá y otros países, en que desemboque en compromisos firmes, claros y concretos y en el cumplimiento de los mismos, incluidos todos aquellos que son necesarios para el restablecimiento de la institucionalidad democrática, el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento de los cronogramas electorales atrasados de acuerdo con lo que la Constitución y las leyes imponen, la liberación de los dirigentes políticos presos y el cese de la aplicación de la justicia militar a civiles en otros aspectos. Creo necesario aclarar que en el caso de quien les habla, la participación en esta instancia del Consejo Permanente cuenta con la plena anuencia de su Cancillería. Es con instrucciones de su gobierno que Uruguay suscribió también la solicitud de incluir este asunto en el orden del día. El Uruguay entero, y no solo su gobierno, ha demostrado una particular sensibilidad y preocupación ante lo que ha venido sucediendo en Venezuela. Prueba de ello es el particular énfasis que se ha puesto por parte de las fuerzas políticas, sindicales, gremiales y gubernamentales, y por parte de los analistas nacionales en la tarea de desenmarañar y discutir una realidad que, además de presentar facetas particularmente complejas y cambiantes con el tiempo, se nos aparece detrás de múltiples lentes deformantes que hacen más difícil la labor y que demandaría un abuso de tiempo el enumerarlos ahora. Las apariencias muchas veces engañan y se trata entonces de evitar la adjetivación gratuita o el etiquetado automático de los protagonistas del drama venezolano, de manera de no generar solidaridades u odios basados en esas meras apariencias. Pero como lo ha dicho un colega en este ámbito en otras ocasiones, aquí nadie es ciego. Nuestro canciller también lo ha expresado. Sabemos perfectamente lo que está pasando en Venezuela. Se ha expresado aquí que la OEA no tiene credenciales para expedirse sobre ningún país, ya que se dice, esta es la misma OEA que ofició de cómplice para invasiones y golpes de Estado contra gobiernos progresistas o meramente democráticos. Debemos decir, con todo respeto, que esto no es un argumento válido, pues quienes estamos aquí no estamos representando dictaduras ni gobiernos títeres, no estamos representando ni a juntas militares ni a gobiernos resultantes de golpes de Estado. Quienes estamos aquí estamos representando gobiernos elegidos democráticamente y que gobiernan democráticamente. Y por lo tanto, el cuerpo aquí constituido en Consejo Permanente sí tiene credenciales para opinar y expedirse sobre temas como el de la vigencia de los derechos humanos y el de la vigencia de la democracia en cualquiera de sus países miembros, incluido Uruguay, para lo cual no se considera válido ningún impedimento basado en el principio de soberanía, de autodeterminación, de no injerencia o de no intervención. Es por eso que nuestra Cancillería considera que en ninguna de las iniciativas que ha acompañado a Uruguay, nuestro país ha sido, por un lado, indiferente, pero tampoco, por el otro, injerencista o intervencionista.
Dentro de esos parámetros, consideramos que la OEA es el ámbito más apropiado y capacitado para apoyar a la totalidad de los venezolanos en la búsqueda de una salida a esta grave conflictiva. Muchas gracias. Venezuela vive una tragedia. La dimensión de la tragedia política lo marca la presente reunión, las manifestaciones que ustedes han realizado, las reuniones que hemos tenido, reuniones de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, reuniones del Consejo Permanente. Lo marca la resolución aprobada en el mes de abril que declara la alteración del orden institucional en Venezuela. Pero Venezuela también vive una tragedia humana. Se registran más de 100 muertes en manifestaciones y hasta 16.000 heridos durante protestas y represión estatal. En los últimos días, ante las elecciones previstas para elegir los miembros de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, corremos el riesgo de concretarse que esa cifra de caídos y heridos aumente. Definitivamente es el pueblo de Venezuela el que debe ser escuchado, el que salió con fuerza el 16 de julio, donde 7,5 millones de personas votaron pacíficamente contra la Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos 7,5 millones de razones para pedir que la Asamblea Nacional Constituyente no se instale. Pidieron elecciones y la conformación de un gobierno de unidad nacional como salida democrática a la crisis. Ese es el pueblo de Venezuela hablando. Personas que salieron a pesar del temor y el terror de la retaliación con lo que los amenazó el gobierno. El pueblo reclama a cada uno sus derechos civiles y políticos y tendrá que comenzar a ser escuchado, tanto por el gobierno como por la oposición. El país tiene en su pueblo más valor que en todos los demás recursos naturales que pueda tener. La gente ha demostrado coraje para reclamar sus libertades, ha desafiado muerte, cárcel, tortura. Definitivamente tenemos que reiterar el pedido de la no instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Reiterar el pedido de escuchar al pueblo. Venezuela vive en un marco de represión y persecución. Nuestras denuncias constan en nuestros comunicados, nuestros informes, en la presentación que hemos hecho ante diversos poderes legislativos de la región. Chile, Canadá, México, la propia Asamblea Nacional Venezolana, donde denunciamos estos hechos. Han ocurrido asesinatos de civiles por parte de la seguridad del Estado y de cuerpos paramilitares. Han ocurrido torturas sistemáticas ejecutadas contra cientos de personas sin distinción de edad, sexo o condición física. Esto definitivamente ha sido denunciado y vuelto a denunciar en este ámbito. La OEA no ha guardado silencio. Todos sabemos que el silencio es el principal socio de la impunidad. El uso de la fuerza pública se ha basado en el uso de armas de fuego, sustancias tóxicas, proyectiles prohibidos fabricados o manipulados para que cuando sean detonados causen heridas gravísimas a las víctimas. Bombas lacrimógenas usadas como armas contra las personas de los manifestantes. Han provocado muertes y miles de heridos y afectados. Ha violado tratados y protocolos internacionales que prohíben el uso indiscriminado de dichas armas y dichas sustancias. Se ha atacado a centros de salud, a centros sociales, a centros de educación infantiles con gases tóxicos que han provocado la evacuación de dichos centros. Se repiten estos crímenes en flagrancia, asesinato de manifestantes, encarcelación y privación de libertad física, de la libertad física. Foro Penal venezolano ha contabilizado hasta hace unos días 4.343 arrestos de manifestantes,
479 de los arrestados han sido presentados en tribunales militares, manteniendo 283 personas privadas de libertad. La suma de presos por motivos políticos asciende hoy a 498. Es la cifra más alta desde la dictadura militar de Pérez Jiménez. Torturas. CASLA ha seguido documentando la sistematización de los métodos de tortura, que con suma preocupación hemos visto que han recrudecido en los últimos 3 meses. Los hemos denunciado también con anterioridad. Estos métodos incluyen violencia y morbo. El 100% de las víctimas describieron la violencia y fuerza ejercida por los funcionarios mientras los torturaban. La intencionalidad era cumplir una orden, hacer el máximo daño corporal posible, dejar secuelas, castigarlos por estar manifestando. El uso de gases tóxicos o polvo extraído de bombas lacrimógenas para aplicarlos directamente en las caras de las víctimas, tapándole el rostro, luego con bolsas plásticas para que el efecto sea más contundente. Encerrándolos hasta provocar desmayos y graves consecuencias en las vías respiratorias. Víctimas denunciaron, funcionarios colocaron polvos tóxicos en las narices, obligarlos a abrir la boca para poder respirar y así obligarlos a comer excremento humano. Otra sistematización grave y preocupante es la tortura sexual, amenazas de violación, actos lascivos o violación, en aproximadamente el 80% de los nuevos casos presentados. El incremento de golpes con las culatas, las armas, cascos y objetos contundentes en el cráneo de las víctimas. Descargas eléctricas en las partes íntimas, cabezas y codos. Disparos de balas de perdigón a quemarropa. Todo esto forma parte de la violencia ejercida sistemáticamente por el Estado. El último informe ha sido el que más difícil me ha resultado redactar. Se trataba no solo de aportar pruebas, que ya existen sobradamente, sino lamentablemente de un inventario de represión y el horror, de un catálogo de la bajeza a la que puede llegar el alma humana cuando se corrompe, se degrada, solo pone sus intereses personales o los de grupo por encima de cualquier interés de la gente, de cualquier derecho de la gente. Una gran parte de nuestros países vivieron feroces dictaduras a lo largo de la historia. La democracia ha sido fruto del trabajo y la lucha de nuestros pueblos. Muchas personas dejaron su vida, fueron asesinadas, desaparecidas, torturadas, familias desgarradas por el autoritarismo. Los traumas que sufrieron nuestros países por el autoritarismo marcaron nuestras vivencias como naciones y como región y conforman un aspecto sustancial de nuestras identidades nacionales. La lucha por la recuperación de la democracia ha costado el sacrificio de generaciones. El dolor del pasado reciente de nuestros países llevó a muchos de nuestros líderes más preclaros a encontrar el consenso ciudadano respecto al concepto de nunca más. Nuestras democracias se aglutinaron y fortalecieron en torno a este concepto y este compromiso. El compromiso del nunca más está presente en la conciencia colectiva de los pueblos americanos, que no quieren repetir el salvajismo de las dictaduras en sus países. Nunca más fue el resultado de los horrendos crímenes de Videla, Stroessner, Gregorio Álvarez, Pinochet, entre tantos otros. Pero no fue ideado para ellos, que ya formaban parte del pasado y no lo pueden resolver. Fue ideado para impedir, por ejemplo, que regímenes como este y sus cómplices impongan este régimen cívico-militar dictatorial. Permitir la existencia y la represión del régimen venezolano en nuestro continente es traicionar el nunca más. Cada muerte por violencia, hambre, enfermedad no atendida, cada torturado en Venezuela, entraña revivir el dolor de cada país de la región que debió sufrir una dictadura en el pasado. Y es un ultraje a la memoria de quienes dejaron su vida por recuperar la democracia en cada uno de nuestros países. La solución es venezolana, de sus dirigentes políticos, escuchando a su pueblo, sometiéndose a su pueblo, al designio de su pueblo. Debemos seguir trabajando, nunca debemos cansarnos de denunciar. Como dije hoy, el silencio es el mayor cómplice de la impunidad. Señor presidente, hay un documento
un video elaborado por Human Rights Watch, que sintetiza de la mejor manera, de una manera que yo no lo hubiera podido hacer, nuestro informe presentado el 19 de julio. Pido a usted su autorización para que el mismo sea exhibido. No es atribuición y tampoco interés de esta presidencia cercear, falando en portugués, o direito de expresión. No queremos cercenar el derecho de expresión de los participantes en esta sesión, pero me informaron que el video que el señor secretario general va a presentar contiene escenas fuertes. Así le cedo la palabra nuevamente al secretario general. ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. No me puedo retirar de este consejo sin antes hacer referencia a lo expresado por mi apreciado amigo Marco Albuja. Señor presidente, en todos nuestros países existen muchísimos problemas. Muchos más que los que el embajador Albuja acaba de mencionar. Y ojalá los seres humanos vivamos en un paraíso. Pero también creo que vivir en un paraíso no es para el ser humano, porque vivir en un paraíso no implicaría ni esfuerzos ni desafíos. Los países que hemos pedido incluir este tema tenemos muchos problemas, reitero, pero no los negamos, no huimos de ellos y nos sometemos a las reglas que asumimos y a las instancias que establecen la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Pero por sobre todas las cosas, señor presidente, nos sometemos a la voluntad popular. Muchas gracias.